Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la propiciación. El apóstol Juan, aparte de su Evangelio y el Apocalipsis, escribió, quizás desde Éfeso, donde él era obispo, tres epístolas universales entre el año 90 y 100 después de Cristo. La primera es la más universal, extensa y parecida al cuarto Evangelio. Enseña que Cristo es Dios, que Dios es amor, luz, justicia y verdad, y que Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Afirma que Jesucristo es Dios encarnado cuando dice, referente al verbo de vida, o sea, Jesucristo, la vida se ha manifestado, encarnada en Jesucristo, y nosotros la hemos visto y de ella damos testimonio y es lo que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado en Dios Hijo Jesucristo, que se hizo carne. Así que lo que hemos visto y oído en Jesucristo es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz. Ahora se enfatiza que ante la presencia de Dios no hay manera de ocultar la realidad de nuestros pecados y que la única solución es reconocerlos, confesarlos y pedir perdón por ellos ante Dios y recibir la gracia que con su sacrificio propiciatorio Jesucristo nos ofrece, creyendo, aceptando, recibiendo y confesando a Jesucristo como en nuestro gran Dios y Salvador. Dice, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz de la verdad de Jesucristo, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, Dios Hijo, por la fe en su sacrificio propiciatorio, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, pues Él asegura que todos pecamos y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, o sea, el sacrificio sustitutivo, más que suficiente y aceptable ante el Padre por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así, todo el que en Él cree y le recibe es salvo. Ahora sigue la enseñanza de que un hijo y siervo de Dios dice, así podemos saber que le conocemos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, que es la Biblia, y por esto sabe que está en él. Ahora viene la lección de que al cristiano se le conoce por sus frutos. El fruto del Espíritu Santo es el amor ágape de Dios en sus diferentes manifestaciones. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. O sea, la capacidad que Dios nos da de amar al prójimo. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, les escribo el mandamiento nuevo que ustedes han tenido desde el principio, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera, que es Jesucristo, ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz de Cristo y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La siguiente lección es que el cristiano debe aborrecer la mundanalidad. Dice,
Les escribo a ustedes, hijitos y padres, porque han conocido al que es desde el principio, esto es a Jesucristo, y los pecados les han sido perdonados por él. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno, porque son fuertes y porque la palabra de Dios, que es la Biblia, permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, su vanagloria, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Si alguno ama al mundo más que a Cristo, el amor del Padre no está en él. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora viene la enseñanza y advertencia sobre el anticristo y los últimos tiempos. Dice, hijitos, han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Les he escrito esto acerca de los que los engañan. La unción, o sea, el Espíritu Santo que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal y como Él les ha enseñado, para que cuando se manifieste, o sea, regrese Jesucristo, tengamos confianza. Y para que cuando venga por segunda vez, no nos alejemos de él avergonzados. Si saben que él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, aunque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, cuando Él se manifieste y nosotros resucitemos glorificados. Ahora habla de la bendita esperanza del Hijo de Dios. Dice, pues lo veremos tal como Él es, resucitado y glorioso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora habla de la nueva capacidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo, al que llama la unción, para vivir en victoria contra las tentaciones y ataques del diablo. Dice, todo aquel que comete pecado quebranta la ley, mas ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que practica el pecado no ha conocido a Jesucristo y es del diablo, quien peca desde el principio. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo así como Él es justo. Es mi oración que el estudio de esta hermosa epístola universal de Juan el Apóstol nos ayude a apreciar aún más la propiciación, o sea, el sacrificio sustitutivo más que suficiente y aceptable ante el Padre por todos nuestros pecados, que Jesucristo ofreció en pago por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree y le acepta como Dios y Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.